Vamos a leer, pero quiero que veamos la condición en la cual Job se encontraba. La Biblia dice, hoy también hablaré con amargura. La condición de Job, hermanos, en el capítulo 23, y no solo hasta el 23, sino desde el capítulo 10, y ahorita iremos más adelante, la condición de Job era que era una condición de amargura. Y fíjense cómo lo dice, hermanos, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Hermanos, a la luz de la Biblia, ¿Job se quejó algunas veces? Sí, hermanos. Yo sé que todos conocemos el pasaje, recibiremos de él el bien y el mal no, pero más adelante se quejó algunas veces. Y a pesar de que se quejó, él dice, es más grave mi dolor que mi queja. A pesar de que se quejaba, dice, siento que me quejo muy poco, porque mi dolor es más grande que mi llaga. Quiero que te imagines ¿cómo se sentía Job, hermanos? La Biblia nos dice que Job era bueno. No solamente Job lo dice de sí mismo, sino Dios mismo lo dice de Job, que era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, lo que me lleva a pensar, hermanos, que la amargura le puede visitar a quien sea, incluso a alguien que a nuestros ojos es un buen cristiano, como lo era Job. Cuando no cuidas tu espíritu, hermano, cuando descuidamos nuestro espíritu por circunstancias, por pérdidas o por personas, es muy fácil amargarse, aun si eres un buen cristiano, ya que Dios mismo lo había dicho de él. Ahora, ¿por qué causa fue su amargura, su condición en la cual se encontraba Job en el capítulo 23? Evidentemente influyó en gran manera por sus pérdidas, hermano. La Biblia dice que se quemaron sus ovejas, mataron a sus criados a filo de espada, se robaron sus camellos y sus hijos murieron mientras estaban en un banquete. Vaya que por eso la Biblia dice, también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Tenía razones Job para quejarse, le sobraban. Y llegó en un momento que lo hizo. Y cuando vivimos vidas con quejas, viviremos vidas en amargura, hermanos. Y le puede pasar incluso a buenos cristianos. Yo no lo culpo, pasó por algo fuerte, tuvo pérdidas, hermano, y hoy en día podemos tener pérdidas económicas, laborales, sociales o emocionales, y cualquier tipo de pérdida puede causar amargura en nuestra vida si no la llevamos de la manera adecuada y con el espíritu correcto que Dios quiere que lo llevemos, hermano. Job, dice la Biblia, que estaba desconcertado. Miren lo que dice Job capítulo 10, versículo 1. Ya leímos en este pasaje, en el 23, que él estaba amargado. Pero Job 10:1, miren lo que dice. Está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con, ¿qué dice ahí, hermanos? Job estaba amargado, ¿sí o no, hermanos? Job era un buen cristiano. Ahora, en ese momento no lo era, hermanos, también ojo. No es que, es buen cristiano y está amargado. No, en el momento que un cristiano se amarga, pasa a ser un mal cristiano. Fue un buen cristiano en el capítulo 1 y en el 2. Fue un mal cristiano en el capítulo 10. Cada vez que tú eres una persona, un varón, una mujer piadosa, pero te amargas, dejas de ser un buen cristiano, mi hermano. Así Dios mismo haya dicho de ti que eres un varón justo y recto. Cuando la amargura entre en mi corazón, ya no seremos buenos cristianos y veremos las cosas de una manera tan distorsionada y lo veremos a la luz de la vida de Job. La petición de Job no fue una petición mala, hermanos. Cuando él dice, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma, en el versículo 2, nos presenta la petición que le hace a Dios. Diré a Dios, no me condenes, hazme entender. Su petición no se me hace tan mala y creo que nosotros hemos estado en ese escenario muchas veces. Solamente hazme entender, Señor, porque he pasado por esto en mi vida y fue la única petición que le hizo en este pasaje Job a Dios, hazme entender. Como lo había dicho en el servicio de la mañana, a veces no nos causa tal impacto la historia del libro de Job, porque sabemos cómo terminó su historia. Pero más que eso debería dar tranquilidad en nuestra vida porque también sabemos cómo terminará nuestra historia, hermanos. Aquella maestra les dio un libro a los estudiantes y uno de ellos se dio cuenta que las respuestas estaban en la parte de atrás del libro.
Y la maestra les dijo, no tienen que ir a ver las respuestas porque si no, ¿qué van a aprender? ¿No te da gusto que Dios ya nos dio un libro con las respuestas en la parte de atrás, hermanos? No tenemos que enfrentar la vida con la incertidumbre de qué pasará el día de mañana. Lo peor que nos puede pasar es morir y ausentes del cuerpo y presentes con el Señor, hermanos. La respuesta está detrás del libro, hermanos. Mas sin embargo, Job le decía, como tal vez muchos se sienten esta mañana, no me condenes, hazme entender. ¿Por qué contiendes conmigo? En el momento de la circunstancia tan difícil de Job, se le acercan sus amigos. El primero de ellos se llama Elifaz. Job capítulo 15, versículo 1. Y miren el consuelo que le trae este primer amigo. Job capítulo 15, versículo 1 dice la Biblia. Respondió Elifaz temanita y le dijo, ¿proferirá el sabio vana sabiduría? ¿Llenará su vientre de viento solano? ¿Disputará con palabras inútiles y con razón sin provecho? Tú también disipas el temor. Fíjense, hermanos, no te importa el temor de Dios, le está diciendo su amigo a Job. Qué buen amigo, ¿verdad, hermanos? En el momento más difícil de su vida, y en vez de llegar y darle una palabra de ánimo, le dice, tu problema es que no tienes temor de Dios. Después de eso le dice, es que tú menoscabas la oración, menosprecias la oración y por eso te fue así, Job. No, nunca seamos como esos amigos de Job. Versículo 6, miren lo que dice la Biblia. Tu boca te condenará y no yo, y tus labios testifican contra ti. ¿Saben qué le dijo Elifaz? Con tu propia boca te vas a condenar. Para esos amigos, ¿verdad, hermanos? ¿Quién quiere enemigos? En vez de ayudar, vemos la sinfín de cosas, hermanos, que aún trataron de desmotivarlo más. Job le responde a su amigo en el capítulo 16, versículo 1, y fíjense lo que les dice, voy a leer hasta el 5. Respondió Job y le dijo, muchas veces he oído cosas como estas, Elifaz, consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿Eso que me estás diciendo es tan hueco que no me ayuda? ¿O qué te anima a responder? También yo podría hablar como vosotros. Si vuestra alma estuviera en el lugar de la mía, yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza. Significa que sus tres amigos se paraban al lado de él y le decían así. Qué fácil, hermanos. Cuando una persona no está pasando por la dificultad. Pero fíjense cómo termina diciéndoles aquí en el versículo 5. Pero yo, Job, os alentaría con mis palabras, y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Job estaba carente de ánimo y él deseaba que alguien lo animara. Sea un buen amigo cristiano y anima a otros, hermano. Suficiente con que el mundo y el diablo nos desanime para que uno también sea piedra de tropiezo. Anima a tus hermanos. En la escuela dominical vimos esta mañana cómo debemos estimularnos, motivarnos unos a otros al amor y a las buenas obras, hermano. Busca animar a otros. El pastor Jairo siempre decía, sé bueno con todos, porque todos están pasando por un momento difícil. Y en vez de que esperes que alguien te ayude, tú busca ayudar. Pero es que a mí nadie me manda un mensaje de ánimo, entonces manda tú el mensaje de ánimo. Pero es que, hermano, busca tú ayudar a alguien y verás cómo Dios te ayudará a ti. Cuando te sientas como Job, amargado, triste, cuando te sientas como el hombre más espiritual, el salmista, al escribir, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? O como el mejor cristiano del Nuevo Testamento en 2 de Timoteo 4:16. Vamos a 2 de Timoteo 4:16. Te estoy hablando de los 3 mejores cristianos de la Biblia, hermano. Me faltó Abraham. Y el apóstol Pablo dijo en una ocasión en su vida, en mi primera defensa, ¿qué dice ahí, hermanos? ¿Sabes que vas a pasar por veces que vas a estar parado tú solo?
Ay, pero es que siento que nadie está conmigo. No, a veces nadie va a estar contigo. Y si no aprendes a pararte solo, nunca te podrás parar. Ninguno. Con nuestro conocimiento bíblico, ¿qué es ninguno, hermanos? Eso es ninguno. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos, ¿qué dice? Va a haber momentos, hermano, en que te vas a sentir desamparado. Y vas a decir, es que nadie me entiende, nadie está conmigo. Por ahí vas a cruzar, hermanos. Y aparte es parte del plan de Dios. Mas sin embargo, fíjense con qué cuidado lo dice el apóstol Pablo. Guardando su corazón, no les he tomado en cuenta. A ti si alguien te dice, llego a las 10 y llega a 10:30, hermano, ya lo crucificas de cabeza. Con el apóstol Pablo no es que llegaron tarde, hermano, es que nunca llegaron. ¿O sabes qué dijo? No les he tomado en cuenta. Cuando una persona te queda mal, ¿qué haces? No les he tomado en cuenta. Si no aprendes a caminar solo, no caminarás mucho tiempo, te lo voy a repetir. Si no aprendes a caminar solo, no caminarás mucho tiempo. El camino a la cruz, hermanos, aún sus mismos apóstoles dejaron a Cristo. Debes aprender a caminar solo, pero te vas a dar cuenta de una verdad muy hermosa. Miren lo que dice el siguiente versículo. Pero el Señor estuvo a mi lado. Aunque una persona no esté contigo, aunque una persona no te pueda entender, te tengo buenas noticias. Dios siempre está con nosotros. Y dice, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Dices, es que ya no puedo seguir. Es Dios quien multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna, hermanos. Los jóvenes se flaquean y se cansan. Ahora, ¿qué será de los sabios, verdad, hermanos? Usaremos esa palabra sabios para que no agachen el rostro, hermanos. Si los jóvenes se flaquean y se cansan, hermanos, pero dice la Biblia, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Solo Dios multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna, hermanos. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación. Gloria a Dios que Dios está con nosotros, hermanos. Debes aprender a caminar en el valle y aprender las lecciones que Dios tiene para ti. Debes aprender a caminar en el desierto sin tomar atajos y aprender la lección que Dios tiene para ti. Y también debes disfrutar cuando Dios te lleve a la montaña. Porque después del valle viene una montaña, mis hermanos. Qué triste que toda la vida fuera valle. También hay montañas. Y después del montaña habrá otro valle, pero solamente para Dios llevarnos una montaña más grande. Gloria a Dios por eso, hermanos. El plan de Dios tiene valles y tiene montañas. Job, ¿por qué seguiste adelante? Porque Dios estaba conmigo. Pero Elifaz, mira lo que te dijo, no importa lo que me diga Elifaz, Dios está conmigo. Si vas a seguir adelante será por una razón, reconocer que Dios está contigo, hermano. Hermano, Job llegó a escribir un versículo que dijo, aunque él me matare, yo en él esperaré. Uno dice, si no me contestas para el martes, Señor, ahí la dejamos, ¿eh? ¿Sabes qué te dice Dios? La dejamos desde el domingo, papá. Dios no me necesita, ni te necesita a ti, hermano. Vayamos a Job 16:20. Cuando te sientas como Job, como David o como Pablo, Job dijo, disputadores son mis amigos. Mas ante Dios, ¿qué dice, hermanos? Job sabía a quién acudir, mis hermanos. Tú y yo sabemos a quién acudir. El salmista dijo, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen, ¿dónde está tu Dios? Ruégale a Dios, mi hermano. Tú y yo sabemos a dónde ir. Cuando tus amigos no te entiendan o incluso te abandonen, recuerda que tienes un amigo en Jesús. Encuentra tu consuelo y tu fuerza en Dios. En una ocasión había dicho la biografía del himno "Oh, que amigo nos es Cristo" de Joseph Scruton. Se los leeré. Joseph Scruton terminaba su educación con un gran futuro por delante.
Él estaba comprometido con el amor de su vida y un día antes de su boda su prometida murió. En un paseo al caballo, al pasar por un lago, quedó inconsciente y murió, y la sostuvo en sus manos, muerta. Derrumbando, encontró su consuelo en Dios, se fue de Irlanda a Canadá para rehacer su vida, le entregó su vida al servicio de los demás, ayudaba a las viudas y a los huérfanos, y lo conocían no como Joseph Scriven, sino como el buen samaritano. Después conoció otra persona, días antes de su boda, muere de neumonía su prometida, se derrumba, pero encuentra consuelo en Dios. Y él envía una carta a su madre en Irlanda, y el título del poema es, en inglés, What a Friend We Have in Jesus. Oh, qué amigo nos es Cristo. Y conocemos el himno, pero era un poema. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor. Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración. No era un himno, era un poema de un hombre quebrantado que encontró consuelo en un amigo que es más cercano que un hermano, que es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Leemos a Job 19:19. Job anhelaba un consuelo en su alma. Job 19:19 dice la Biblia, todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Versículo 20. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. Oh vosotros mis amigos, fíjense lo que dice ahí, hermanos, tened compasión de mí. Tened compasión de mí porque la mano de Dios me ha tocado. En su angustia y en su agonía, versículo 3, miren lo que dice, hermanos, si me impacta este versículo y el siguiente. Me ha hecho vituperado 10 veces, versículo 23 y 24. En medio de su angustia, fíjense lo que dice Job, hermanos. ¿Quién me diese ahora que mis palabras fuesen escritas? Hermanos, ¿fueron escritas? Se llama el libro de Job, hermanos. Pero él ansiaba, como quisiera que mis palabras quedasen escritas. Y hermanos, cuando tú y yo pasamos por pruebas, cómo nos encanta el libro de Job, hermanos. Vamos allá y tenemos con el capítulo 1, tenemos de sobra, hermanos. Es un alivio y una tranquilidad del libro de Job. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Y hasta Dios le puso su nombre al libro, hermanos. Y ha sido traducido en tantos idiomas. Job dice que con cincel y hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Está ahí ese versículo. No fueron esculpidas con cincel y hierro. Fueron escritas con el dedo de Dios, hermanos. Un cincel se puede acabar un día, hermanos, en la piedra, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre, hermanos. Dios le cumplió su deseo, hermanos. Le dejó un libro en la Biblia. En ese momento de terrible tristeza, de inconsolable estado de ánimo y soledad, miren cómo brilla el siguiente versículo, hermanos. Y dice la Biblia, yo sé que mi Redentor vive. Nos conocemos el pasaje, pero te acabo de predicar el contexto. Yo sé, no me platicaron, no me dijeron, yo sé que mi Redentor vive. Si Él me compró, Él volverá por mí, hermanos, amén. Un cristiano debe animarse en Dios. Yo sé que mi Redentor vive, aunque tu panorama sea triste, aunque estés pasando por problemas, aunque no entiendes lo que Dios está haciendo, yo sé que mi Redentor vive, hermanos. No necesitamos nada más que saber que tenemos un Dios en el trono que está en control de nuestra vida, hermanos. Mi Redentor. No es el Redentor, es mi Redentor. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne de ver a Dios, hablaba de un cuerpo glorificado. Ya estamos en el siguiente versículo. Se motivaba a pensar que un día todo habrá valido la pena, hermanos. Job sabía que un día iba a ver a Dios y nosotros sabemos esta noche que un día vamos a ver a Dios, hermanos. Versículo 27, miren cómo lo dice. Al cual veré por mí mismo. ¿Te imaginas eso, hermanos? Aquel himno cara a cara, espero verle.
Aquel himno que dice: yo podré reconocerle, ver los huecos en sus manos, y que Dios nos diga un buen día: bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, no te emociones, sé que no es algo muy grato. Que Dios te dé la bienvenida al cielo, hermano. Pero con honestidad Él dice: aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Se animaba en Dios: yo lo voy a ver con mis ojos. Pero si te soy honesto, ahorita estoy desvanecido. Él se animaba en un futuro en su misma vida. Yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Él vendrá por mí, yo sé que iré al cielo. Y tú y yo debemos aprender a animarnos en Dios, hermano. No esperes tu consuelo de otra persona. Espera tu consuelo de Cristo y siempre tendrás quien te consuele, mi hermano. Aunque te sientas mal, anímate en Dios y sigue adelante. Aunque tu escenario no sea el mejor, Dios puede transformarlo, hermanos. Amén. Aprende a encontrar consuelo en tu amigo, que es Jesús, hermanos. Personas pueden fallarte, Dios nunca puede fallarnos, hermano. Nunca. Punto número 2. Consecuencia de la amargura de Job. Regresamos a Job 23:2, que es donde empezamos, hermanos. Job capítulo 23, versículo 2, dice la Biblia: hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemir. Cuando estamos amargados en nuestro corazón, no podremos ver las cosas de una manera correcta. Estaba tan triste que fíjense lo que dijo. Después de estar amargado, miren lo que dice el siguiente versículo: ¿quién me diera saber dónde hallar a Dios? Job, ¿no sabes dónde está Dios, Job? Cuando un cristiano está amargado, ni siquiera encuentra a Dios. Estar amargado es más difícil que solamente estar amargado. Es que ni siquiera te percatas de dónde está Dios. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Job, lo siento, pero no es silla, es trono. Miren lo que dice Hebreos 4:16, hermanos. Job se sentía tan lejos, o tal vez no se sentía lejos, sino que tal vez en su mente humana pecaminosa pensaba que Dios se había olvidado de él, cuando Dios nunca se ha olvidado de nosotros, hermanos. Y todo era por su amargura. ¿Quién me diera dónde hallar a Dios? Y así es un cristiano, hermanos, cuando está en amargura. ¿Para qué leo la Biblia? ¿De qué me va a servir leer la Biblia? ¿Para qué oro? En el mismo libro de Job dice: ¿de qué me sirve orar al Todopoderoso? ¿Cómo que de qué nos sirve orar al Todopoderoso? Para todo nos sirve, hermanos. Pero en amargura la vista estará tan ciega, hermanos. Y él dice: yo iré hasta su silla. No es silla. Mi Biblia dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Nuestro Dios está sentado en un trono sublime, sus faldas largas, dice Isaías capítulo 6, los querubines volando alrededor de él con su magnificencia, poder, gloria y gracia. El cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. ¿No es una silla? Es un trono, y su trono es el cielo, hermanos. Pero cuando tú y yo nos amarguemos, llegaremos a dudar hasta de su presencia. ¿Quién me diera dónde hallar a Dios? Y no es culpa de Dios, era culpa de la amargura que Job tenía en su corazón. Por eso cuando él oró allá en Job 42:10, no tenemos que ir, cuando él oró por sus amigos fue que Dios lo restauró, porque su vista estaba ciega, hermanos. Nosotros sabemos dónde hallar a Dios, hermanos. Dios está en la oración, amén. Dios está en la Biblia, amén. Dios está en la iglesia, amén. Dios está cuando salimos a ganar almas. He aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mas sin embargo le puede pasar a un buen cristiano, que entonces dejaría de ser bueno y sería un mal cristiano. Job capítulo 23, versículo 4.
Job dice, cuando él dice, ¿quién me diera donde hallar a Dios? Yo iré hasta su silla. Él dice, yo le expondría mi causa delante de él. Hermano, ¿podemos exponer nuestra causa delante de él? Sí, hermanos. ¿Dios sigue escuchando oración? Hoy en la mañana vimos un testimonio, hermanos. Y tu vida es un testimonio de que Dios contesta oración, hermanos. Si no, estarías allá afuera con el diablo, hermano. No me pongan cara de piadoso, hermano. Expondré mi causa delante de él y llenaré mi boca de argumentos. Lo voy a leer hasta el versículo 8. Yo sabría que él me respondiese y entendería lo que él me dijera. Contendería conmigo con grandeza de fuerza, no antes él me atendería. Ahí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí yo iría al oriente y ¿qué dice, hermanos? No, ¿tú crees que estaba bien la percepción de Job? Él dice, si voy al oriente no lo voy a hallar. Y al occidente no lo percibo. Cuando la Biblia nos dice en Santiago, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, no tenemos que ir al oriente ni al occidente, sino tenemos que ir a nuestras rodillas, mis hermanos, y encontramos a nuestro Dios. Punto número 4, hermanos, veamos la recapacitación de Job. En medio de todos los versículos que hemos leído, versículo 10, miren lo que dice. Mas él conoce mi camino. En medio de su amargura, en medio de su queja, en medio de su incertidumbre, empieza a entender, hermanos, y dice una cosa buena. Y vaya qué cosa, hermanos. Mas él conoce mi camino. Hermano, hermana, padre, madre, Dios conoce tu camino. ¿No estás fuera del plan de Dios? Dios no se ha olvidado de ti, de tus problemas, mas él conoce mi camino. Y Dios lo permite. Recuerda la presencia de Dios en tu vida, pero en medio de que él reconoce que Dios conoce mi camino, él mismo dice, él me probará. Nuestra fe necesita ser probada. ¿Y saldremos como, hermanos? Como el oro. Punto número 5. ¿Cómo cambia nuestra perspectiva cuando pensamos correctamente? ¿Esto que dijo fue certero Job, hermanos? Fue muy certero, mas él conoce mi camino. Miren lo que dice el siguiente versículo, cómo empieza a ver las cosas de la manera correcta como un cristiano debe verlo. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Él hablaba de guardar su camino, de no apartarse. Hermanos, cuando te desanimes, corre a la Biblia y decide obedecer lo que leas, hermano. Y eso te va a animar más que nada, ni nadie. Corre a la Biblia en desánimo. Y la Biblia tiene el mensaje que necesitas, hermano. Es como Jeremías, hermanos, como él se sentía. Miren lo que dice Jeremías 29. Jeremías pasó por un momento tan difícil que él se desanimó. Y Jeremías 29 dice la Biblia, no me acordaré más de él. Hermanos, estamos hablando de un profeta de Dios. No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, vi en mi corazón como un fuego. Gloria a Dios por el Espíritu Santo en nuestra vida, hermanos. Ardiente, metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. ¿Por qué te desanimaste, Jeremías? Síguele leyendo, hermanos, versículo 10. Porque oí la murmuración de muchos, temor por todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañarán, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él venganza. Pero ¿por qué siguió adelante Jeremías? Sigue leyendo, siguiente versículo. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Esos 3 versículos es un sermón en sí mismo, hermanos. Pero él aprendió a motivarse en Dios. Aprende a tú mismo motivarte en Dios. Una persona dijo, hermanos, cuando estés cansado, aprende a descansar, no a renunciar. Te lo voy a repetir. Cuando estés cansado, aprende a descansar, no a renunciar. Cuando estés cansado en tu matrimonio, aprende a descansar y no a renunciar. Estás cansado en tu servicio a Dios, aprende a descansar y no a renunciar. Estás cansado en tu trabajo, aprende a descansar y no renunciar. En todas las áreas de tu vida, hermano.
Job 23:2, hermanos. Estamos viendo ese mismo pasaje. Mira la percepción de Job, cómo cambia en cuanto él dice, Él conoce mi camino. Cuando tú te das cuenta de la presencia de Dios en tu vida, todo tu panorama va a ser distinto, hermano. Job 23:12 dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Dios nos ayude a nunca separarnos del mandamiento de su palabra, hermanos. Guardé las palabras de su boca, ¿qué dice ahí? Más que mi comida. Eso hasta nos ayudaría un poquito, hermanos, Y viendo a 2, 3 aquí que estoy viendo, hermanos, y me veo a mí mismo. Hasta bueno fuera, mis hermanos. Guardé las palabras más que la comida. Qué versículo, hermanos. Siguiente versículo, miren lo que dice. Pero si Él determina una cosa, ¿sabes qué es eso? Soberanía de Dios. ¿Quién lo hará cambiar? La respuesta es nadie. Si su alma desea, su alma hará. Por eso oramos por un terreno, porque lo que queremos es que Dios quiera, mis hermanos. Porque cuando Él dice sí, es sí, hermano. Nada puede cambiar el deseo de Dios. Qué fe de parte de Job, hermano, y más fe, porque su escenario era tan triste. Qué fácil es venir a la iglesia y decir amén cuando todo está bien. Denme un cristiano que esté en agonía y en sufrimiento, que venga a la iglesia y diga amén. Ese es el cristiano que Dios quiere ver, hermano. Y después dice el versículo 14. Él pues, Dios, acabará lo que ha determinado en mí. Qué bendición, hermanos. Es como aquel verso de Filipenses, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hermanos. ¿Cuál es tu percepción esta noche? Si hay amargura, será una pésima percepción que ni siquiera encuentras a Dios, como le pasó a Job. Si estás confiando en Dios, no importa el panorama, tendrás una buena percepción y podrás decir, como lo dijo en el verso 10, mas Él conoce mi camino. Descansa en una sola verdad, mas Él conoce mi camino. No solo eso, me probará, hermanos. No es asunto de, pues yo creo que ese no es mi don, Señor, ese aviéntaselo a aquel otro hermano que me cae más o menos. Me probará. Pero tampoco se acabe en la prueba. Saldré como oro. ¿Quién nos ayudará a salir victoriosos de la prueba? El mismo Dios que permitió la prueba nos ayudará a salir victoriosos de esa prueba. Amén, hermanos. Él conoce nuestro camino. Aunque te dejen tus amigos, Jesús es tu verdadero y fiel amigo, que nunca te quedará mal. En el tiempo que he servido a Dios, nunca una persona ha venido a mí y me ha dicho, pastor, Dios me ha fallado. Y no creo que jamás mis labios lleguen, mis oídos lleguen a escuchar eso, hermanos. Tenemos un Dios que es fiel y que es nuestro amigo, hermanos. Cuando te sientas como Job, como Pablo, como Jeremías, aprende a encontrar consuelo en tu amigo más cercano, que es Jesús, hermanos. Mas Él conoce, vamos a decir todos juntos este versículo para terminar, hermanos. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. La primera parte me encanta, Él conoce mi camino. Dios conoce tu camino. Ese camino, Dios necesita probarlo. Y después de probarlo, Él te va a ayudar, porque tú y yo no podemos. Nuestros problemas son más grandes que nosotros, pero Dios es más grande que nuestros problemas. Él es quien nos ayudará a salir como el oro, pero se necesita el fuego de la prueba. Confiemos en Dios. Amén, hermanos. Descansen en esa verdad. Él conoce mi camino. Tu vida no está ajena al plan de Dios. Dios está presente y al tanto de nuestra vida. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Primeramente vimos cuál era la percepción y la condición de Job.
Mientras el piano comienza a tocar, vemos que Job, su condición era amargura, hermanos. Es más grande mi dolor. Pérdidas de cualquier índole, si no las llevas a Cristo, hermano, tienen que hacerse amargura. Yo no conozco tu vida, hermano, pero tú conoces tu corazón y tú sabes si estás o no estás en la condición en la cual estaba Job. El peligro de la amargura no solamente es que nunca va a llegar un capítulo 42, no solamente es que Dios no va a quitar tu aflicción, pero lo más terrible, hermanos, es que ni siquiera vas a poder ver a Dios. Cuando habla de amargura, él dijo, ¿quién me diera dónde hallar a Dios? La amargura, hermanos, es algo tan grave que te nubla la vista y no te permite ver a Dios. Solo verás problemas, solo hablarás de problemas, hermano, y todo será triste. Y esa amargura generará más amargura. No mires tus circunstancias, mira a Cristo a través de tus circunstancias. Tú dices, mis problemas son más grandes que yo, entonces mira a Cristo, porque Él es más grande que tus problemas, mi hermano. Él deseaba que sus palabras fuesen escritas con cincel. Se quedaron escritas, pero en su palabra, para ayudarnos esta noche. ¿Y cuántas veces hemos corrido a Job, que ha sido nuestro alivio, hermanos? El cambio en la vida de Job fue un versículo, hermanos. Mas Él conoce mi camino. Debes tener la seguridad de una cosa esta noche, hermano, no te salgas sin ella. Que Dios conoce tu camino. Tu plan no está ajeno del plan de Dios. Dios conoce tu camino, mas sin embargo te tiene que probar, hermano. La prueba define quiénes somos y a quiénes servimos. Mas Él conoce mi camino, me probará. Pero ahí no se acaba el texto. Saldremos como oro. Aunque el fuego, aunque la prueba, aunque la dificultad sea difícil, hermano, Dios nos ayudará a cruzarla. No descuides tu espíritu por circunstancias, por pérdidas o por personas. Es muy fácil, hermano. No lo permitas. Y si un día te sientes solo, como se sintió Pablo, como se sintió Jeremías y como se sintió Job, hay algo que te va a ayudar mucho. Mas Él conoce mi camino. Dios está al tanto de nuestra vida, hermanos. Con los ojos cerrados, nadie está viendo. Tal vez tú vienes esta noche y tú amas a Dios con todo tu corazón, pero no tienes la seguridad de ir al cielo el día de tu muerte. Te tengo buenas noticias, Dios te ama y te quiere salvar. Si quieres tener la seguridad de ir al cielo el día de tu muerte, pudieras levantar tu mano para orar por ti. Gloria a Dios por esa mano, Dios le bendiga. Una persona se le va a acercar para mostrarle un versículo de la Biblia y que usted tenga esa seguridad. Y nosotros salgamos con ese versículo de nuestra mente. Mas Él conoce mi camino. Gloria a Dios. Él te conoce, hermano. Y te conoce mejor que a ti mismo.